En esta transmisión de Canal Institucional, la Presidencia de la República, a Gustavo Bolívar, ex senador del Pacto Histórico y que nos acompaña hoy. Hace un año estaba allá y hoy en otra posición. Sí. ¿Cómo pasan de cosas en un año, no? Buenas tardes, ex senador. Sí, lo recuerdo muy bien. Hace un año a esta misma hora el presidente Duque estaba dando su último discurso y nosotros posicionándonos un nuevo periodo presidencial y listos a elegir las mesas directivas. Ahora pues desde aquí afuera pues me noto extraño y con algo de nostalgia, tengo que reconocerlo. Claro, sí. Claro, nostalgia, doctor Bolívar, ¿y cómo es justamente ver las cosas ya un poco más en perspectiva, ya fuera de esas mesas legislativas? Bueno, tengo que decir que el trabajo de un congresista es muy estresante. Obviamente cuando uno, en mi caso desde la renuncia, pues tuve una liberación, como despegarse de muchos compromisos. Cuando yo antes de ser congresista era muy crítico de los congresistas y criticaba mucho el salario, por ejemplo, pero estando uno ahí se da cuenta que se requiere dedicación exclusiva, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y por eso yo nunca, a partir de estar en este lugar, no seguí criticando eso, sino que nuestra tarea era para que los salarios más bajos se empezaran a equilibrar un poco, a cortar esa brecha, pero realmente quienes asumimos con responsabilidad la tarea de ser buenos congresistas, tenemos que gastar mucha energía, mucho tiempo para desarrollar esa labor. Ex senador, a partir de hoy inicia un nuevo periodo legislativo y partiendo de esa experiencia que usted tuvo allí en el Congreso de la República, en donde la democracia se vive y se siente, como lo he dicho en esta tarde, pues ¿por qué es importante para los y las colombianas las reformas que presenta el gobierno del cambio? Como por ejemplo la reforma a la salud nuevamente, la reforma a la educación superior y por supuesto la ley del Código Minero, que son las nuevas apuestas del gobierno del cambio. Bueno, mira, conozco muy bien al presidente, tuve la fortuna de ser su compañero de pupitre prácticamente aquí en el Congreso 4 años y logré entender que su lucha no era por llegar a la presidencia, digamos que eso es un accesorio, su lucha es por transformar a Colombia y no va a haber esa transformación si no se logran aprobar aquí en este Congreso las reformas sociales de las que usted habla. Sin esas reformas, prácticamente Colombia va a ser lo que ha sido siempre, un país muy desigual, un país donde no se respetan los derechos de la gente, un país sumido en la pobreza y en la violencia sobre todo. Entonces, si la gente quisiera entender, no es un embeleco, no son ganas, no es una terquedad del presidente querer volver a presentar la reforma, sino que es su lucha de vida, desde niño. Entonces, él conoce muy bien el padecimiento de millones de colombianos excluidos y sabe que su llegada aquí a esta casa que tenemos aquí atrás no era para tener un título ni una pensión vitalicia ni nada, era por hacer la reforma, por cambiarle la vida a millones de personas. Y eso lo van a volver a intentar hoy en este Congreso a partir de hoy y yo sé que esta vez sí lo vamos a lograr. Sí. De eso vamos a ir hablando, ex senador Bolívar, en detalle. Quiero decir con eso, ya vamos a ir mirando por qué la importancia de muchos de esos proyectos de ley, unos que se va a volver a insistir en ellos, otros que van a ver la luz, digo yo, por primera vez en esta legislatura. Pero creo que antes de mirar hacia lo que viene, sería bueno hacer un balance. ¿Qué dejó ese primer año legislativo? Que primero fue el primer año de un gobierno en su mayoría renovado, que llegaron muchas fuerzas de centro y de centro izquierda, muchas fuerzas progresistas, y el primer año además del gobierno del presidente Gustavo Petro, y usted estuvo en parte de ese primer año legislativo. ¿Cuál puede ser el balance? Yo creo que es un balance agridulce, porque como tú bien lo dices, el primer semestre se tramitó en tiempo récord y por un monto casi que inusual, una reforma tributaria que es la base de las demás reformas, porque usted sabe que las reformas cuestan plata, llevar más salud a los territorios, llevar la justicia social a los territorios cuesta dinero, y el presidente sabía que la base de todas las reformas era la reforma tributaria, entonces eso nos entusiasmó mucho. Yo en ese momento era presidente de la Comisión Tercera que tramitó la reforma, es la Comisión Económica, y nos entusiasmamos, celebramos aquí en estos recintos que en noviembre, porque casi siempre las reformas se aprueban ya terminando diciembre, ya teníamos la reforma aprobada. Eso mostró que los partidos políticos tenían un compromiso con el cambio, los empresarios de este país, que sabiendo que el dinero en su mayoría por primera vez iba a salir de sus bolsillos, porque esa fue una reforma muy progresista,
también colaboraron, y tengo que decir que los empresarios se pusieron la mano en el corazón para entender que el cambio también los incluye a ellos, ¿cierto? Que ellos tienen unos privilegios o tenemos unos privilegios que tenemos que compartir en cualquier momento con la gente. Entonces ahí arrancó muy bien, pero ya en el segundo semestre usted sabe que la política es cambiante y sobre todo en un año electoral los partidos empiezan a realinderarse para que según cómo le esté yendo al gobierno, pues o se quedan o se van, porque están muy atados los resultados electorales de octubre al momento que esté viviendo el presidente. Entonces yo siento que ahí hay que hacer un trabajo enorme, primero para seguir comunicando debidamente los logros del presidente, que son muchos y que tal vez la gente no los conoce mucho, y eso va a hacer que hacia mediados de septiembre o incluso en ese corte de cuentas del 7 de agosto, que es cuando se cumple el primer año, la gente se entere de la cantidad de cosas que se están haciendo, que son muchas la verdad, pero hay que comunicarlas mejor. Claro, senador, ¿cómo buscar justamente esos consensos para impulsar esas iniciativas que no lograron salir en esta legislatura, en esta primera legislatura del gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿Cómo buscar, por ejemplo, que salga adelante la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral? Bueno, aquí tengo que meterme en temas espinosos, pero por encima del presidente hay poderes superiores que manejan la economía del país. Y las reformas del presidente, si uno quiere hacer reformas en un país, tiene que tocar esos poderes. Y obviamente esos poderes hoy son dueños de medios de comunicación, financian muchas campañas a muchos congresistas y financian muchos partidos, entonces también están entrando en la puja natural, pues por lograr mantener unos privilegios, pero nosotros lo que les estamos diciendo es, no les estamos quitando los privilegios, simplemente estamos reorganizando el Estado para que los derechos, para que la redistribución de esos ingresos nos toque a todos, no a unos pocos, no a unos privilegiados. Entonces, ese trabajo acá es muy complicado por ese tema. Los jefes naturales de los partidos, los jefes, estoy hablando de Pastrana, de Gaviria, de Vargas Lleras, etcétera, de todos esos partidos están muy alineados con esos poderes. Y entonces están del lado de los poderes y no del pueblo. Nosotros estamos del lado del pueblo. Yo creo que, y confío en que nuestro ministro del Interior, que el mismo presidente de la República hagan un trabajo de conciencia con ellos y logren volver a rejuntar estas fuerzas, volver a rearmar la coalición de gobierno para pasar la reforma. Si no, va a estar muy complicado, hay que decirlo, es así. También es importante recordar que el ex senador Gustavo Bolívar hizo parte de la Comisión Tercera en donde se aprobó la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y justamente ha hablado acerca de los consensos, pero también hay que destacar que él también a lo largo de su vida se ha destacado y se ha caracterizado por ser escritor, por ser guionista. Y aquí es donde me gustaría hacerle la siguiente pregunta. De acuerdo a su visión de guionista y de libretista, ¿cuál debería ser la historia de Colombia? Yo creo que Petro está reescribiendo esa historia. La historia ha sido una sola, unos poderes dominantes, unas castas políticas sacando provecho del Estado, y reescribir esa historia significa que nosotros tenemos que hacer partícipes del Estado a todos los colombianos, no a unas familias, no a unos cuantos, no a una clase política, sino a todos los colombianos. Para que eso sea posible, se tienen que hacer estas reformas, sí o sí. Si no se logran, por eso el presidente convoca a la gente a las calles, porque le quiere demostrar a las clases políticas que hay un poder superior, que es el constituyente primario, que es el pueblo, del que dependen y el que emanan todos los poderes. Nosotros no seríamos congresistas o no hubiéramos sido congresistas si no es por el voto de la gente. Entonces también ahí va a haber una disputa, y menos mal ha sido pacífica y ojalá siga siendo pacífica. Las convocatorias tanto de la oposición, hay que decirlo, como las nuestras han sido muy pacíficas. Es una garantía constitucional y demócrata del presidente a la protesta, al disenso, distinto a lo que pasó en épocas anteriores, donde ya ustedes saben en qué terminaron muchas protestas. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, como estamos reescribiendo esa historia, pues hay mucha gente temerosa de los cambios, ¿cierto? Los cambios siempre por naturaleza al ser humano le generan temor, pero hay una cosa muy bonita que está pasando, y es que todo este relato que armaron en campaña, de que el presidente Petro venía a terminar con la economía de Colombia, que nos iba a convertir en Venezuela, que esto se iba a volver un país invivible, que todo el mundo se iba a ir, que los empresarios iban a cerrar sus empresas y se iban a ir a otro país, pues eso no pasó. Y entonces
eso quiere decir que ya la gente está empezando a confiar, se han demorado para darle la confianza al presidente, pero hoy cuando vemos una economía sana, que ha podido controlar la inflación, que ha podido bajar el desempleo, que está obteniendo niveles récord de inversión extranjera, con un precio del dólar que incluso ya se está volviendo hasta peligroso por lo barato. Digo peligroso porque ya empiezan... Sí, ahora mismo lo tenemos por debajo, ahora se está viendo rompió esa barrera de los 4.000 pesos. Entonces ya ¿no? empiezan a verse afectados los exportadores, las personas que reciben remesas desde el exterior. Entonces se ve que hay una economía sana que ha generado confianza en los empresariados, está llegando inversión extranjera. Entonces yo creo que con estos hechos, porque uno palabras puede decir todos los días, pero los hechos concretos es que la economía es saludable y eso va a hacer que la gente empiece a confiar más en este gobierno. Ex senador Bolívar, dicen por ahí, quienes hablan de política, que el primer año, me refiero a esos 4 años de un Congreso, que el primer año es del presidente y que el segundo año es del Congreso. Si uno quisiera acuñar esa frase, que imagino que usted la ha escuchado también, entonces estaríamos a puertas de la instalación del periodo legislativo del Congreso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podríamos interpretar eso viéndolo desde la perspectiva del gobierno nacional? Bueno, el primer año, cuando se dice es del presidente, porque el primer año de todo gobernante es la luna de miel. Todo el mundo está a la expectativa, esperando a ver qué pasa, y es cuando el Congreso, lo que nos sucedió ahora, pues estaba alineado con el presidente, pero yo siento que perdimos un semestre. Este que pasó no fue muy fructífero. El siguiente, pues que ya son elecciones, les llamábamos antes de Mitaca, ya se convierte en un referendo aprobatorio, esas elecciones, o un referendo donde la gente va a salir a votar a favor o en contra del presidente. Eso le pasó a Duque también en 2019, ustedes recuerdan que él perdió la alcaldía de Bogotá, pues la derecha o el uribismo perdió la alcaldía de Bogotá, perdieron Cali, perdieron Medellín, perdieron muchas capitales, y eso se tomó como un referendo por lo que la gente estaba sintiendo en ese momento de ese gobierno. Por eso nosotros tenemos que, para las elecciones de octubre, tener muy buenos candidatos en todo el país, tener muy buenas propuestas y sobre todo refrendar lo que está haciendo el presidente Petro con muy buenas comunicaciones. De ahí depende que ese referendo que va a ser el 29 de octubre sea provechoso para el presidente. Ahora, ex senador, en esa misma línea, ¿puede jugar esa campaña que viene para elecciones regionales en contra de las reformas del presidente, en la medida en que muchos de los congresistas van a empezar de pronto a ausentarse, a irse a temas de campaña? Sí, lamentablemente este segundo semestre, y lo recuerdo en la vez pasada, es de mucho ausentismo, porque los congresistas en su doble condición de congresista y también de jefes políticos, la mayoría tienen candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones, van a estar en el territorio apoyando esas labores y eso va en detrimento pues del quórum que se necesita, además en algunas ocasiones un quórum decisorio, un quórum mayoritario y seguramente eso va a jugar en contra también de la reforma. Ex senador, teniendo en cuenta este panorama que usted nos muestra y que obviamente inicia un nuevo periodo legislativo, pero también en los territorios la gente va a elegir a sus nuevas autoridades departamentales y locales. Quiero preguntarle acerca de la confianza. Usted ahorita mencionaba que la gente ya está confiando nuevamente en el gobierno, los que siguen estando allí presentes, pero ¿cómo se ve la confianza desde el Congreso de la República? Todos los políticos que están acá saben quién es Petro. Muchas veces van a salir a denigrar de él y a decir cosas que no son, sabiendo que son mentiras. Otros van a exagerar a veces, porque aquí se pierde la objetividad. Los que somos petristas o los que estamos cercanos al gobierno, pues vamos a maximizar sus logros y los demás pues estamos en un juego político donde la oposición, nosotros fuimos oposición y también lo hicimos, por eso no me quejo ni lo voy a criticar, pues hace lo suyo, hace su parte y es tratar de maximizar los errores del gobierno y tratar de minimizar los logros. Ese es el juego de la oposición. Lo hicimos también en nuestro momento. Entonces ahí es donde hábilmente tenemos que saber comunicar lo que está haciendo el presidente para que no solamente llegue a las redes sociales, sino a todo el país. Y eso se logra con emisoras comunitarias, eso se logra con medios alternativos, se logra con mucha televisión, porque la televisión es el medio masivo por excelencia que llega a todas las casas de Colombia, pero es una labor en la que estamos todavía un poco cojeando, digamos.
Sí. Bueno, pues estamos hablando con el ex senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, a propósito de la instalación esta tarde aquí en la capital del país de un nuevo periodo legislativo, a propósito de lo que será el discurso del presidente Gustavo Petro, el primero como jefe de Estado. En un rato vamos a hablar, entre otras cosas, de eso. Sería bueno intentar jugar a pensar por dónde va a ir dirigido el discurso del presidente Gustavo Petro. Que llaman por ahí. Sí, exactamente. Exacto. Entonces vamos a jugar a eso un poco en un rato, pero sigamos repasando a propósito, Sajira y Juan Carlos, de todo esto que estamos hablando, pues de esos proyectos legislativos que empezaron a su marcha, echaron camino durante la legislatura anterior y que van a continuar en esa misma línea durante este periodo que hoy se instala. Sigue viva la reforma pensional en el Congreso. La Comisión Séptima del Senado aprobó en su primer debate el proyecto de reforma pensional con 8 votos a favor y 3 en contra. La iniciativa establecería en el país el sistema de protección social integral para la vejez. Cuando hablamos de proceso democrático, quiero acompañarlo de ser también libertario, ¿ya? Y profundamente respetuoso. Hoy le entregamos al país un proyecto de ley que ha iniciado su segunda fase, que es la del Congreso de la República. La titular de la cartera laboral anunció que el proyecto de ley incluirá el fallo de la Corte que reduce de 1.300 a 1.000 las semanas de cotización para que las mujeres accedan al derecho de pensión. Hemos dotado al país para que en el Congreso siga avanzando este instrumento nacional de universalizar un derecho en primera instancia. Segundo, de unificar un régimen, 2 regímenes que estaban en competencia y que no estaban cumpliendo con su objetivo. Hoy los volvemos complementarios y aseguramos la cobertura que va a tener este sistema nacional integral para la vejez. El proyecto de ley Cambio por la Vejez tendrá que superar 3 debates más en plenaria del Senado de la República. La iniciativa mantiene su sistema de pilares: el pilar solidario, contributivo, semicontributivo y de ahorro individual. Asimismo, en este periodo legislativo que comienza, el Gobierno del Cambio también presentará un proyecto de reforma laboral con el que se busca garantizar y mejorar los derechos de las y los trabajadores colombianos. Bien, son las 3:21, avanza esta tarde, bonito clima por cierto que nos acompaña a esta hora aquí en la capital del país. Nosotros avanzamos en esta transmisión especial del canal institucional y la presidencia de la República en vísperas de lo que será la instalación de este nuevo periodo legislativo. Tenemos más invitados en este set y me complace tremendamente saludar a Ancísar Marroquín, analista político que nos acompaña muchísimo tiempo sin verlo. Además, Ancísar, un placer, gracias por acompañar esta transmisión, bienvenido. Gracias, Johan, un saludo para el CED y para los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nos reúne a Ancísar y continuamos además con el ex senador Gustavo Bolívar, pero nos reúne el inicio de un nuevo periodo legislativo. Digamos que hemos superado ese primer año de este nuevo gobierno y de este nuevo Congreso. Bueno, el gobierno no, aún no, eso será el 7 de agosto, estamos a puertas, pero sí el primer año de este Congreso. ¿Cuál es el balance que podríamos hacer de lo que va de momento, que es un primer año legislativo, Ancísar? Mira, desde la academia es un balance muy positivo. Claro, los televidentes dirán, pero ¿dónde están las leyes que han aprobado? No, no necesariamente eso es una fábrica de leyes. No, me parece que son temas álgidos que necesita el país, y esto pues la propuesta del presidente es una propuesta de cambio y los cambios son abruptos, los cambios generan resistencias, los cambios generan pisotones de toda clase. Entonces lo que vemos, por ejemplo, como hoy un día histórico, en donde la disputa por la presidencia del Senado y la presidencia de la Cámara no es para apellidos ilustres del país ni de la historia de Colombia, no, es para gente del común, gente que viene abajo, gente joven. Mire ustedes nada más, quienes aspiran a la Cámara, son jóvenes todos, y eso es lo que le hace falta a este país, que la gente joven se meta, para que haya cambio de verdad. Pero ¿sabe qué, Johan? Lo más importante, para que le digamos a los colombianos que el cambio no es como se decía antes, para que todo siga igual, sino el cambio es para cambiar.
El cambio es para cambiar y precisamente usted menciona a los jóvenes de nuestro país, pero también aprovechamos estos espacios informativos para hacer un poco de pedagogía y aquí sí me gustaría preguntarle, ex senador, sobre las coaliciones que se hacen allí en el templo de la democracia. ¿Una coalición viene siendo la firma de un papel o la llegada de acuerdos en común en pro de la comunidad de los colombianos y colombianas? Bueno, estas coaliciones, digamos, si son para elecciones internas del Congreso, por lo regular son para distribuir el poder que dan las mesas directivas. Entonces, ahí hay un presidente, hay un vicepresidente, hay un segundo vicepresidente y la mesa directiva tiene mucho poder por cuanto es la que dicta el orden del día y es la que pone en el orden del día los proyectos. Si uno no tiene ese poder ahí, me pasó cuando era oposición que presenté más de 60 proyectos de ley, nunca me los agendaban. Entonces, el poder que da la mesa directiva es ese, es decir, pone la agenda legislativa. Él es el que dice qué reformas se tramitan y cuáles no. Y si hay algunas que no le convengan a esa mesa directiva o a sus partidos, etcétera, pues la empiezan a esconder o a poner de última. Hay mucho margen de maniobra, digamos, para poder legislar a conveniencia o del partido o de las personas que estén ahí. Entonces, para eso son las coaliciones y para elegir esas mesas directivas, pues se necesitan unas mayorías. Entonces viene el juego de, bueno, yo voy a votar por ti para la presidencia de la Cámara o del Senado, pero ayúdame para que el presidente de la Comisión Séptima sea mío o para que el vicepresidente de la Comisión Tercera sea de aquí. Empieza toda esa puja, digamos, de como cambio de monitas, ¿no? Cuando uno tiene las... Tengo dos repetidas, cámbiame. Usted, ¿cuál tiene usted ahí y cuál le hace falta? Ex senador, y yo quiero aprovechar lo que estaba comentando Ancísar hace un rato sobre las postulaciones para presidir ambas cámaras, Senado y Cámara en este caso. En este momento yo no sé si estamos ante un hecho inédito, pero sí por lo menos poco repetido, y es que lleguemos a la fecha sin saber quién va a ser el presidente de Senado. Correcto. Y quién va a ser el presidente de Cámara. Así es. ¿Eso es bueno o eso es malo si lo miramos desde un punto de vista democrático? Eso quiere decir que no hay un acuerdo. Ajá. Digamos que al inicio de cuando se elige un nuevo Congreso, se reúnen unos compromisarios que envía cada partido y deciden qué partido va a asumir la presidencia cada uno de los 4 años. O sea, este año le tocaba al Partido Verde, el año pasado nos tocó al Pacto Histórico y por eso estuvo Roy Barreras ahí. Entonces, el Partido Verde es el que debe decidir internamente quién es el presidente, pero parece que no se pusieron de acuerdo. Y hoy llegamos con 4 o 3 candidaturas, que son Angélica Lozano, Inti Asprilla, el senador Name también. Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ellos internamente están buscando también, en este momento deben estar allá matándose por buscar votos, y eso hace que se vuelva emocionante la disputa, porque hoy no sabemos quién va a ser el presidente o la presidenta del Senado. Se mueve la cosa, por decirlo de cierta manera, así que estaremos muy pendientes de quién será la nueva presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso y del Senado, por supuesto. Sí. Ancísar, yo quisiera preguntarle, porque ahorita estábamos hablando sobre la importancia de los consensos, de llegar a los acuerdos, y el gobierno del presidente Gustavo Petro en estos 11 meses de gestión se ha caracterizado por eso, por escuchar, por dialogar, por sentarse en las mesas, no solamente con las comunidades, sino con los distintos sectores de nuestro país. ¿Por qué es tan importante lograr consensos y acuerdos en Colombia? Pues mira, el tema es que no estamos acostumbrados a que hayan discusiones, a que hayan debates y que hasta no estamos acostumbrados a los desacuerdos, porque hasta hace muy poco en Colombia la decisión la dictaban los dueños del bolígrafo en los partidos políticos. Hoy hay aspiraciones. Incluso lo del Congreso, hay personas que quieren ser y es válido su aspiración, no tiene que ser el dueño del partido el que diga este va a ser con un año de antelación, no, quieren prestar su servicio, tienen la mejor voluntad y hay que permitirlos que aprendan a hacer consensos también como ustedes lo llaman. Pero mira, no hay que confundir, y eso es parte del lenguaje que tenemos que compartir con los televidentes, es que el consenso se escucha feo, y no debería ser. ¿Por qué? Son acuerdos en los que hay que hacer, pero es que como se hacían son conciliábulos, se escogiera de noche, se hacían unos arreglos que los ciudadanos no entendían
y ahora se dan a la luz pública, y claro, dirán tan feo, sí, pero eso hace parte de la condición humana, del ejercicio de la política, quiénes están de acuerdo, quiénes no, quiénes van a, digamos, de alguna manera a aplazar sus aspiraciones, ¿cierto? Y en eso está, en ponerse de acuerdo hasta en el desacuerdo, que es lo que los colombianos debemos aprender. Hay que ponernos de acuerdo hasta en el desacuerdo. Bueno, continuamos a esta hora con Ancísar Marroquín, analista político, académico, con una visión muy interesante desde la academia sobre lo que va a ser este nuevo periodo legislativo, lo que podemos esperar del primer discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República. De eso ya vamos a hablar con Ancísar y también con el ex senador Gustavo Bolívar, que se atreve a contarnos por dónde cree él que va a ir ese discurso del jefe de Estado. Pero antes, Zahira, y eso de hecho lo ha preparado usted, hay una cantidad de curiosidades bien interesantes en torno a este 20 de julio, que son datos que de repente no se saben mucho, ¿no? O no se mencionan. No se mencionan, no son tan conocidos. Por eso en el informe que les presentamos a continuación les contamos esos datos curiosos sobre el 20 de julio de 1810. Colombia celebra su fiesta patria este 20 de julio. Recordamos a personajes como Simón Bolívar, Manuelita Sáenz, Policarpa Salabarrieta, pero también al Florero de Llorente. Sin embargo, hay datos en la historia de nuestro país que son poco conocidos y que están plasmados en las letras de los escribanos de la época. Aquí te contamos cuáles son. La primera batalla que no derramó sangre. Realmente, por los comentaristas de la época, no por los posteriores, es que la gente salió a gritar ¡viva el rey! Abajo el mal gobierno. ¿Cuál era el mal gobierno que ellos consideran? El de Amari y Borbón, es decir, del virrey. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que era afrancesado. Ahí ese día no hubo un solo muerto. No hubo. Existió un personaje detrás del grito de independencia. Que Nariño es el que está detrás del 20 de julio, es decir, es la figura mítica de la historia colombiana, que aunque no aparece ahí, aunque no figura ahí, aunque no se le menciona, está ahí. Aunque en el acta de la independencia escribieron ese día un acta, figura Nariño, pero él no la firmó porque estaba preso en Cartagena. El pueblo se hizo sentir. Lo importante es que por primera vez hubo una manifestación popular, por primera vez hubo un cabildo diferente a los cabildos normales, porque tenía un sistema de cabildos que eran los que gobernaban las ciudades, que era descentralizado, y porque muchas de las fuerzas militares que hay aquí eran criollas. La mujer y su papel. No se quedó ahí la mujer, salió a las calles. Por primera vez salió a las calles. Y algunas de ellas hablaron en público. Simón Bolívar y los esclavos. Lo primero que hace es liberar a sus esclavos. Tenía varios cientos de esclavos. Él los libera, eso costaba una fortuna. Y en eso se fue muy claro. Y declara la libertad de todo el que entre a pelear al ejército de libertadores. El carnaval después de la victoria. Pues Bolívar llega a Bogotá, da parte de victoria, saluda a las autoridades y decreta que haya carnaval. Es decir, que con el pueblo salga a festejar, y el pueblo sale a festejar. Colombia ha tenido 5 nombres en sus 213 años de historia. La Gran Colombia, de 1819 a 1831. Nueva Granada, de 1832 a 1861. También la Confederación Granadina, de 1862 a 1863. Estados Unidos de Colombia, 1863 a 1886, hasta llegar a la República de Colombia, de 1886 y nuestra actualidad. Y con la Ley 60 del 8 de mayo de 1873, que proclama el 20 de julio como día festivo por el Día de la Independencia de Colombia, seguimos celebrando nuestra fiesta patria. Interesante, ¿no? Esos datos Curiosos que, digamos, históricamente no se hablan. Por supuesto, cada 20 de julio es un motivo de fiesta, de orgullo patrio, de recordar un poco nuestras raíces, de dónde venimos, pero esos datos poco se conocen, o de ellos poco se hablan. Poco se hablan, como por ejemplo que Simón Bolívar, después de llegar de Boyacá y celebrar y anunciar el grito de nuestra independencia, pues propuso carnaval.
De hecho, a mí me encanta mucho esa festividad, entonces me identifiqué mucho con ese dato curioso. Porque había motivos para festejar y celebrar. Bueno, continuamos en esta transmisión. Estamos con el analista y académico Ancísar Marroquín y también con el ex senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar. Y ya lo habíamos advertido, bueno, no quiero que le demos más vueltas al tema. Sin duda uno de los momentos centrales que vamos a tener hoy aquí en el Congreso de la República será el discurso del presidente. Siempre va a ser importante escuchar qué tiene el presidente para contarle al país a través del Congreso, pero esta vez sí que es importante porque será el primer discurso del presidente Gustavo Petro y el primer discurso, si me apura, de un presidente progresista ante el Congreso. ¿Qué podemos esperar? ¿Por qué línea podría ir ese discurso hoy del jefe de Estado, ex senador? Yo no lo conozco, el discurso, pero hoy es un momento en que el presidente tiene que seducir al Congreso, invitarlo a que forme parte de la historia de las reformas en Colombia. Por ejemplo, a los liberales habría que decirles que el Partido Liberal en el pasado era el abanderado de las reformas. No habría que rogarles un voto para que reformen el sistema laboral o el sistema de salud, sino que al contrario ellos tienen que sumarse a la historia que está reescribiendo Gustavo Petro. Yo creo que es un discurso de seducción de seducción política de alto nivel, porque él ha agudizado muchísimo su discurso hacia los congresistas, en los que les va a señalar el camino también de sus responsabilidades y de los retos que tiene este país por delante, y él quiere que todos se sumen a eso. Obviamente hay intereses de por medio que impiden que eso suceda, pero lo que sí hemos visto es que ya, por ejemplo, en el Partido Liberal hay una corriente rebelde a las órdenes de su jefe. Y eso está pasando de pronto en algunos otros partidos con menos personas, pero yo creo que hay congresistas que sienten esa responsabilidad que tiene el presidente Petro con la gente y que en determinado momento van a decir si le quieren obedecer a un jefe político que tiene un interés personal o al pueblo que los elige. Entonces, yo pienso que iría por ahí. También creo que va a ser un balance, un corte de cuentas de lo que ha sido el gobierno hasta el momento y tal vez de los logros internacionales que está teniendo, porque hay muchas críticas por los continuos viajes del presidente, pero lo que sí está claro es que el presidente se está convirtiendo en un líder, primero latinoamericano, pero también un líder muy escuchado en el mundo, con su tema de la transición energética y también del canje de deuda por acción climática, que es algo que si lo logra, pues se va a volver un líder mundial ya. Eso ya va a tener una talla internacional increíble, y eso se logra haciendo lo que él hace, yendo a los países, visitando a los presidentes, convenciéndolos de la necesidad que tiene hoy el planeta de preservar la Amazonía, el Chocó, etcétera, pero que eso tiene un costo, y eso yo creo que lo van a terminar asumiendo. A propósito de eso que usted menciona, ex senador, sobre la participación del presidente Gustavo Petro en distintos escenarios internacionales, hace un par de días atrás el mandatario de los colombianos y las colombianas llegó de Bruselas y allí estuvo en la tercera cumbre Unión Europea CELAC, y el mandatario de los colombianos en esta sesión de clausura en la cumbre de los pueblos mencionó el mar Mediterráneo y habló de dos palabras que nacieron allí en beneficio de la humanidad. Esas palabras son república y democracia. Y siguiendo en esta línea del discurso del presidente Gustavo Petro y partiendo también de que él aprovecha en esos escenarios internacionales de resaltar palabras, conceptos, pero también la belleza de nuestro país, ¿usted qué cree? ¿En dónde estará enfocado? ¿Cuál será el enfoque del discurso del presidente Gustavo Petro? Pero además, quizás el mensaje, aquí hablando de suposiciones de lo que podría ser el discurso del presidente Gustavo Petro allí en el Congreso. ¿Qué cree usted? Sí, además de lo que manifiesta Gustavo Bolívar, pensaría que en primer lugar nos contará a los colombianos sobre nuestro gran triunfo en La Haya por la defensa de San Andrés. Es un tema complejo, no es fácil de explicarlo porque tiene que ver con la plataforma continental, unas millas, la plataforma continental extendida. Es un tema complicado que no lo vamos a desarrollar ahora, pero es muy importante para el país. Y por eso él hizo hoy el ejercicio de estar en San Andrés haciendo soberanía. Eso es hacer soberanía, hacer presencia es hacer soberanía. Entonces me parece que en primer lugar. En segundo lugar, como tú lo mencionas, Yajira, es muy importante la participación de los países latinoamericanos y en especial de nuestro presidente Gustavo Petro en este gran encuentro con la Unión Europea. Y es que
se lograron decir cosas que a la Unión Europea hay que decirles, que ellos quieren ser los socios de América Latina, pero a veces nos enredan con los trámites. Y a algunos presidentes latinoamericanos les llamaron la atención. Por ejemplo, el presidente de Uruguay manifestó que hace 21 años que no se ha podido firmar un acuerdo. Y no es normal, no es lógico, y falta es voluntad política. Si aquí se cuecen habas, por allá mucho más. Pero creo que hay que pensar, efectivamente, como lo mencionaste, Zahira, en el Mediterráneo. Y hay que pensar en que en Colombia hay que meterle más democracia a este país. Hay que preguntarle a la gente. Tenemos la costumbre que a la gente no se le pregunta, no la tenemos en cuenta, y es el momento en que Gustavo Petro puede hacer la diferencia. Hay que preguntarle a la gente, hay que formar con ello. En el momento en que se le mete pueblo a la democracia, se va a construir una república sana, fuerte, unas instituciones legítimas, ¿sí? Porque la gente interactúa con las instituciones. Y me imagino que hará parte de ello también, Zahira, los nuevos proyectos de ley que se presentarán, y que la idea es que hagan un gran debate y que llegue a lo que se denomina la sociedad civil. En tercer lugar, quisiera mencionar el proyecto de ley de educación. Me parece fundamental para este país que se empiece a debatir el proyecto. No sabemos si el proyecto viene bonito o no viene bonito, no sabemos, pero la idea es enriquecerlo entre todos, porque la educación tiene que ser nuestro nuevo punto de partida para que esta nación y este país crezca. Y me parece que todos nos debemos sumar a el debate por la nueva ley de educación. Ancísar, bueno, ya usted entró en el escenario de los proyectos que el gobierno nacional va a traer al legislativo, y me parece perfecto porque quiero preguntarle sobre ese punto en particular. Hay algunos proyectos nuevos, como el que usted bien nombra, ese proyecto de modificar la Ley 30 de Educación Superior, pero hay otros proyectos con los que el gobierno va a continuar insistiendo, ¿sí? Entonces hay proyectos como el de sujeción a la justicia, el de la humanización de las cárceles, la misma reforma a la salud de la que estábamos hablando hace un rato. Desde su opinión, desde su perspectiva, ¿hace bien el gobierno en insistir en esos proyectos que considera son sus proyectos bandera? Sí, pienso, Johan, que es su deber insistir. Y es su deber, como lo mencionaba Gustavo Bolívar, seducir a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso y hacer una pedagogía mucho más amplia con la sociedad civil. Y me parece que es a través de los medios de comunicación un elemento donde se puede hacer esta didáctica de cuáles son sus reformas, que el tema no se quede en uno o dos puntos en donde nos centramos en quién está de acuerdo, si las EPS se deben eliminar o no. No, hay mucho más concepto, hay mucho más contenido en lo que significa la salud de los colombianos. Asimismo, en el tema de la reforma pensional, asimismo en el tema de la reforma laboral, asimismo en ese gran problema humanitario que tenemos con las cárceles. Bueno, en fin, y seguramente todos los que tienen la agenda, pero el tema es que debe hacer un esfuerzo grande por convencer que sus propuestas deben ser votadas, apoyadas y legitimadas. Y preguntar a la gente, hay que preguntar, hay que consultar a la gente. Hay que consultar a la gente, y eso lo hemos podido ver a lo largo de la gestión del gobierno del cambio, sobre todo con la construcción del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que también fue aprobado por el Congreso de la República. Ex senador, yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que el presidente Gustavo Petro debería quedarse a escuchar a la oposición, el discurso de la oposición, luego de su intervención, de su primera intervención en el Congreso de la República? Debería. En los años anteriores, groseramente, invirtieron el orden para que el presidente Duque no escuchara a la oposición, y eso es una grosería y eso es antidemocrático. Yo pienso que en un país con un talante democrático como el que tiene Gustavo Petro, él debería escuchar a la oposición. No importa lo que digan, porque de eso se trata la libertad de expresión, que es el pilar fundamental de la democracia. Y ojalá se quede. No sé cómo le están recomendando al presidente, sus asesores, el tema, pero sería muy conveniente incluso que hablaran primero. Pero no sé si eso va a suceder, pero yo pienso que sería muy bien recibido
y se notaría ahí el cambio, digamos, también el talante del gobernante frente a un Duque que groseramente nos dejaba con la palabra, se iba apenas terminaba de hablar y nos volteaba la espalda y se iba. Yo creo que ojalá el presidente se quede a escuchar la oposición. Lo veremos, eso está por verse porque en el orden del día y de acuerdo a lo que nos han contado desde el Congreso de la República, será el discurso del presidente y posteriormente, como se ha hecho tradición, lo hará la oposición haciendo uso de la palabra. Estaba aquí mirando un trino del presidente Gustavo Petro hace 19 minutos. Ya está en casa de Nariño, de Twitter. ¿no? Sí, Ya señor. llegó, ya llegó. Aquí estoy en el Palacio de Nariño, listo para iniciar las sesiones del Congreso. Dice el jefe de Estado colombiano, ya está el presidente Gustavo Petro aquí en la Casa de Nariño, llegó desde San Andrés, estaba en San Andrés hace un rato y ya está aquí. Recordar que viene de San Andrés, porque ya vi críticas que el presidente incumplido. No, pero eso pero es que viene desde San Andrés. No, de hecho, ¿qué hora es? Son las 3:46, aquí estamos en vivo, ¿no? Son las 3:46, además con un detalle que de pronto ustedes no lo vieron en la transmisión y esto es de esos detalles que vale la pena contar. Y nos enteramos de esto estando en San Andrés la semana pasada. Para ellos es muy importante el 20 de julio, pero tienen otra forma de hacerlo y es una fiesta civil, es una fiesta cultural, es una fiesta de los colegios, de las bandas marciales, de la música, de las raíces sanandresanas, y ellos hicieron parte del desfile. Y entonces cuando acabó todo el desfile militar y desfilaron todas nuestras fuerzas militares, el presidente Gustavo Petro se quedó a ver el desfile civil, que es muy importante para nuestros hermanos raizales, y aún con todo y ello, pues ya está el presidente aquí entonces en Casa de Nariño, y será cuestión de minutos esperar. Aquí lo que viene ahora es la escogencia de una comisión accidental, ¿no? Que es la que va a invitar al presidente. El presidente del Congreso nombra una comisión integrada por miembros de diferentes partidos para que vaya por el presidente. Entonces vienen y lo acompañan desde allá de la Casa Nariño, caminando hasta el recinto donde va a celebrarse la plenaria, pues la transmisión. Claro, doctor Bolívar. Doctor Bolívar, justamente hablábamos un poco de ese discurso, ¿qué se puede esperar de esas líneas principales que va a entregar el presidente Gustavo Petro ahorita cuando se dirija a los colombianos? ¿Cuáles pueden ser esos énfasis, esas invitaciones además que haga al Congreso para que apoye sus reformas? Decididamente, no hace falta ser adivino para saber que va a hablar de las reformas, porque son el eje central de su gobierno, de su lucha. Y como les dije anteriormente, va a tratar de convencer por la vía de la seducción a los congresistas del compromiso histórico que tienen con la gente, con su pueblo, que son de los que emana, digamos, nuestro poder a través del voto. Y él ha hecho mucho énfasis en dos reformas, bueno, son varias, pero la reforma de la salud, la reforma laboral y también la reforma pensional, porque eso le puede cambiar la vida a mucha gente. Mire, cuando uno habla de violencia, de un país que ha vivido 75 años en la violencia, si tomamos como punto de partida el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, uno tiene que entender que esa violencia nace de las necesidades de un pueblo que no han sido satisfechas. Yo le pongo el ejemplo, un joven en un municipio retirado de Chocó, donde no hay ni siquiera carretera, ¿qué otra alternativa de desarrollo personal y social tiene y humano? O a meterse a la guerrilla, o a meterse con los paramilitares, o a meterse con los narcotraficantes, etcétera. Y la violencia nace de que nosotros como Estado hemos desatendido las necesidades de los jóvenes, de las oportunidades que tienen que tener para ser gente de bien. Entonces eso pasa por las reformas, sin esas reformas no se puede atender eso. Entonces yo creo que hoy el discurso va a estar centrado en que el Congreso se ponga la mano en el corazón los congresistas y traten de interpretar que estamos en un cambio, de historia, que estamos reescribiendo una historia y que ellos tienen que ser protagonistas de eso, no mezquinamente los antagonistas de esa reescritura de la historia. Ex senador, hace unos instantes estábamos hablando del ámbito internacional y el papel fundamental que ha jugado el presidente Gustavo Petro en estos escenarios internacionales. Y usted también mencionaba que hay una crítica hacia el mandatario de los y las colombianas sobre esos viajes internacionales.
Ahí me gustaría que le explicáramos a los colombianos, a los seguidores, a las personas que nos están viendo a través de las pantallas del canal institucional y por supuesto de las redes sociales de la Presidencia de la República, el por qué es tan importante la participación del mandatario en estos escenarios y espacios internacionales. Bueno, mire, la política mundial se vive y se tramita en estos escenarios multilaterales, en la ONU, en Bruselas, en todos los lugares, incluso en visitas personales a presidentes muy influyentes. Hemos visto cómo, por ejemplo, ya 2 visitas a Francia con el presidente Macron están dándole a Colombia la oportunidad de que a través de Macron la comunidad europea conozca que aquí tienen en Colombia un país que está luchando contra el cambio climático que mayoritariamente los va a perjudicar a ellos. Si nosotros nos atenemos a quienes van a pagar las consecuencias del cambio climático, pues son los países desarrollados. Y nosotros, dentro de la política exterior del presidente Petro, estamos tratando de hacerle ver a esos países que son los que aportan la mayor contaminación al planeta, que aquí tenemos los pulmones para contrarrestar esa contaminación, que aquí tenemos la Amazonía, que aquí tenemos la biodiversidad del Chocó, para tratar de catalizar todo el CO2 que ellos producen, pero que eso les va a costar, porque no podemos seguir sacrificando el desarrollo de esas comunidades y el desarrollo del país, porque cuando el presidente se niega a explorar petróleo, que eso tiene un costo económico enorme para nuestro desarrollo, pues eso de alguna manera tiene que contrarrestarse con aportes de la comunidad internacional, pero eso no se logra desde Bogotá. Él tiene que ir allá, tiene que ir a esos organismos, él tiene que ir a la ONU, él tiene que ir a hablar en todos los escenarios internacionales para que los diferentes países escuchen, los presidentes de los diferentes países. Por eso estuvo en la COP en Egipto, por eso estuvo en Bruselas hace muy poquito tiempo y ha ido a Estados Unidos, fue recibido en visita oficial por el presidente Biden. Es un presidente que ha adquirido un respeto, una respetabilidad que no hemos tenido en el pasado, hay que decirlo, porque bueno, no venía a criticar acá, pero es muy distinto ir a un escenario internacional a mandarle saludes a un rey de parte de unos amigos, a sentarse a hablar de los problemas del planeta y a decirle esto les cuesta y mi país que está aportando la solución tiene que tener un beneficio. Por eso es que ha ganado esa respetabilidad. Solo como un valor agregado, sí, para claro, que vayamos con una historia, no en vano, allá ahorita mismo en Bruselas se ha ratificado a Colombia, primero como el país que ostenta la presidencia pro tempore de la CELAC y va a ser la sede del próximo encuentro de estas 2 regiones, ¿no? Sí. Eso ratifica ese protagonismo. Sí, y por eso el presidente hace énfasis por ejemplo, él había podido encontrarse con el presidente de Brasil aquí en Bogotá, como lo hacen siempre. No, tiene que ser en la Amazonía, porque tiene que poner en el eje, él tiene que poner, visibilizar esa riqueza ante el mundo. Y seguramente si aquí va a ser la sede de la CELAC en 2025, sí, señor. No descarto que haya un viaje de los presidentes en algún momento también a la Amazonía, porque es que los que hemos tenido la oportunidad de sobrevolar ese inmenso pulmón durante horas, repleto de árboles, que se enamora uno mirando eso. Yo creo que cuando el mundo conozca eso, también va a darle la razón al presidente Petro de su lucha contra el cambio climático y por preservar ese tesoro que es la Amazonía. Y justamente de la Amazonía queremos regresar.